Sandra Luz García Guajardo, con la que remite los informes de sus participaciones en la 14ª Asamblea Plenaria de Parlaméricas, acciones parlamentarias para promover el discurso político responsable, celebrada del 15 al 17 de noviembre pasados en Medellín, Colombia, y en la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 22 al 24 de noviembre del año en curso en Panamá. Una de la senadora Marta Elena García Gómez, con la que remite su cuarto informe de actividades. Una de la Comisión de Relaciones Exteriores, América y el Caribe, con la que remite su informe de actividades del segundo año y su programa de trabajo para el tercer año de ejercicio de ambos de la actual legislatura, y una de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, con la que remite el informe de los trabajos de los constituyentes designados del Partido Acción Nacional. La Asamblea ha quedado enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de octubre de 2017. Información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente con el mes de octubre de 2016, e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de octubre de 2017. Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el documento denominado Pronunciamiento sobre el plazo razonable en la prisión preventiva. Remítase a la Comisión de Derechos Humanos. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron 16 oficios de diversas dependencias con respuestas a acuerdos promovidos por senadores y aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores. Informo a la Asamblea que dichas respuestas se han remitido a los senadores promoventes y se encuentran publicados en la Gaceta. En otro apartado de nuestra agenda tenemos dictámenes para primera lectura. Dé cuenta a la Secretaría con ellos. Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura. 1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, África, de Relaciones Exteriores y de Educación, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo General de Cooperación en los ámbitos educativo, cultural y técnico entre México y el Ejecutivo de la República de Angola. 1. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo primero y el párrafo tercero del artículo 149 ter del Código Penal Federal. 1. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 26ª al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General. 4. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con los siguientes proyectos de decreto: por el que se adiciona un párrafo al numeral 1 del artículo 2 y el numeral 4 del artículo 180 del Reglamento del Senado de la República. Otro, por el que se reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General. Otro, por el que se reforman los artículos 169, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República.
y uno más por el que se reforma el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General. Asimismo, tenemos 3 dictámenes de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con los siguientes proyectos de decreto. El que adiciona el artículo 109 bis 1 a la Ley General de Salud, otro por el que se reforma el artículo 72 de la Ley General de Salud y otro que reforma la fracción primera del artículo 90 de la Ley General de Salud. Son todos los dictámenes, señora presidenta. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, quedan de primera lectura. En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la discusión del dictamen de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, con punto de acuerdo por el que se confiere la Medalla de Honor Belisario Domínguez correspondiente al año 2017. El dictamen está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría de lectura únicamente al dictamen completo. Doy lectura, presidenta. Dictamen de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, por el que se otorga la Medalla de Honor Belisario Domínguez en su edición año 2017 a la doctora Julia Carabias Lilo. Con motivo de la Medalla de Honor Belisario Domínguez, que constituye, sin lugar a dudas, la máxima distinción que otorga el Senado de la República a los mexicanos que se han distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de nuestra patria o de la humanidad, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República en la 62ª y 63ª legislaturas del Honorable Congreso de la Unión recibió diversas postulaciones de candidatos por parte de ciudadanos mexicanos, universidades, organizaciones de la sociedad civil y organismos no gubernamentales para ser considerados a recibir dicha presea en su año 2017. Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 90, 94 y 100 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el decreto por el que se crea la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República y en cumplimiento a la convocatoria emitida, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez somete a la consideración del Pleno el presente dictamen a partir de los siguientes antecedentes. Primero, con motivo del 40º aniversario de la muerte del senador Belisario Domínguez, en el año 1954, el Senado de la República asumió la honrosa misión de enaltecer su memoria y rendir homenaje a sus elevadas virtudes cívicas y para ello instituyó la presea que lleva su nombre, con la que desde entonces cada año reconoce y premia a las mujeres y hombres mexicanos sobresalientes que se hayan distinguido por sus contribuciones cívicas, científicas, políticas, sociales o artísticas en beneficio de México o de la humanidad. Segundo, con ese fin, la 47ª legislatura aprobó un decreto por el que se creó la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República bajo el siguiente tenor. Artículo primero. Se crea la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia y su virtud en grado eminente como servidores de nuestra patria o de la humanidad. Artículo segundo. La Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República constará del diploma alusivo y tejo de oro pendiente de una cinta de seda para fijarse al cuello y en la que luzca el tricolor nacional, el escudo de la patria en medio de la inscripción Estados Unidos Mexicanos, Honorable Cámara de Senadores, 1952-1958. Figurarán en el anverso de aquel y la efigie del héroe civil Belisario Domínguez en medio de la inscripción ennobleció a la patria,
7 de octubre de 1913, quedarán grabadas en el reverso. Artículo 3º. La Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República se otorgará en cada caso por acuerdo tomado en sesión pública por la Cámara Alta del Congreso de la Unión, previo al dictamen de la comisión respectiva y la discusión de los méritos del candidato que puede ser propuesto por el jefe de la Nación, miembros del Poder Legislativo Federal, legislaturas de los estados, universidades del país, organizaciones sociales o cualesquiera otras instituciones que representen el ambiente cultural de la época. Artículo 4. Las medallas y los diplomas respectivos serán impuestos y otorgados en la sesión solemne que cada año celebre la Cámara de Senadores para conmemorar el sacrificio del mártir de la democracia, Belisario Domínguez. Tercero, con la finalidad de estar en condiciones de entregar la medalla a Belisario Domínguez para efectos de las legislaturas 62ª y 63ª, el 26 de septiembre de 2012, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República sometió a consideración del Pleno de la Cámara Alta del Honorable Congreso de la Unión el acuerdo por el que se constituyó la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República para su funcionamiento durante las legislaturas 62ª y 63ª, quedando integrada por el senador Roberto Albores Gleason, presidente, el senador Roberto Gil Suart, secretario, y senador Zoe Robledo Aburto, secretario. Para el primer año de labores de la 63ª legislatura, el senador Roberto Gil Suart asumió el cargo de presidente de la mesa directiva, por lo que dejó el cargo de secretario de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez y, en consecuencia, la senadora Sonia Mendoza Díaz se integró como secretaria de la misma, cargo que ocupa hasta la fecha. Cuarto, la entrega de la Medalla Belisario Domínguez constituye un acto republicano que reconoce las actividades de las mexicanas y mexicanos que se han distinguido por sus eminentes virtudes cívicas, su servicio y dedicación a nuestra patria y a todos los mexicanos a través del conocimiento, el arte, la ciencia, la cultura o bien por su distinguido carácter y entrega en el servicio público. De esta manera, cada año se revalora el profundo significado que tiene la figura del doctor y senador chiapaneco Belisario Domínguez en la historia de México por haber afrontado con patriotismo y valentía al autoritarismo de su época, comprometiéndose con ello de manera permanente a favor de la democracia y con los más altos intereses de la patria. Con el otorgamiento de la medalla se manifiesta el consenso de los senadores trascendiendo posiciones ideológicas o políticas para alcanzar criterios de objetividad entre los integrantes de la comisión al momento de argumentar ideas y razones para seleccionar al recipiendario. Por los merecimientos anteriores, los integrantes de la Comisión Medalla Belisario Domínguez suscribimos el presente acuerdo. Primero, se confiere la Medalla de Honor Belisario Domínguez correspondiente al año 2017 a la doctora Julia Carabias Lilo, como un justo reconocimiento del Senado de la República por su distinguida contribución al cuidado del medio ambiente en nuestro país y sus relevantes aportaciones científicas relacionadas con los recursos naturales, la restauración ambiental y la conservación de ecosistemas, así como por su notable participación y liderazgo en el diseño e instrumentación de políticas públicas para el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones y comunidades en México, a través del uso y aprovechamiento de los recursos naturales de forma sustentable. Segundo, celébrese sesión solemne del Senado de la República en próximos días en la antigua sede del Senado en Jicotencatl para recordar el 104º aniversario luctuoso del apóstol y mártir de la democracia, la justicia y la libertad de expresión en México, doctor y senador chiapaneco don Belisario Domínguez Palencia. Tercero, se instruye a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez
a publicar la convocatoria de la medalla correspondiente al año 2018 y a difundirla en la página de internet del Senado de la República y demás medios electrónicos, dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 30 días del mes de noviembre de 2017. Firman el senador Roberto Armando Albores Gleason, el senador Zoé Robledo Aburto y la senadora Sonia Mendoza Díaz. Es cuanto, señora presidenta. Para presentar el dictamen a nombre de la comisión, tiene el uso de la tribuna el senador Roberto Armando Albores Gleason. Con su venia, señora presidenta. La entrega de la medalla Belisario Domínguez es un acto solemne de la mayor trascendencia. La República agradecida tributa reconocimiento a su héroe máximo del valor civil y la libertad de expresión, Belisario Domínguez Palencia. Nos reúne su recuerdo y nos compromete su sacrificio. Su muerte rescató la dignidad nacional y nos enseñó la forma de actuar del ciudadano mexicano. Su legado histórico sigue vigente y nuestro compromiso impostergable. Escuchemos su voz, sonora y valiente, clara y determinante, que aún resuena en los muros centenarios de la República. Belisario Domínguez está en la conciencia ciudadana. Es obligado referente histórico, es compromiso y destino. Por eso, la presea Belisario Domínguez es la manera de distinguir la labor destacada de mexicanas y mexicanos sobresalientes, fuera de series que en su caminar han contribuido a la construcción y grandeza de nuestro país, que desde diversas trincheras han tenido una invaluable aportación al conocimiento del México contemporáneo, a nuestras instituciones y a los valores de justicia, libertad, valentía y progreso. Un pueblo que reconoce el valor de su gente se honra a sí mismo y no pierde el derrotero en su caminar. Fortalece su paso por la vida y le da pertenencia y seguridad a su destino. El maestro Daniel Consigo Villegas compiló en una sola frase toda la enseñanza que transmitió a sus discípulos: hacer algo por México y moverse tras una obra de beneficio colectivo que requiere una fe encendida, comparable a la vida y obra de nuestro héroe trágico de la libertad y la democracia, Belisario Domínguez Palencia. La preservación del medio ambiente es el gran tema del momento. Todos tenemos la responsabilidad de tomar conciencia y actuar con sentido de responsabilidad para conservar la vida. El deterioro ambiental provocado por el hombre ha llegado a niveles verdaderamente preocupantes. Es una asignatura pendiente y urgente del México contemporáneo. Progreso, desarrollo y civilización, avances tecnológicos y científicos tienen que ir de la mano con la preservación del medio ambiente. No es un asunto de posiciones personales y mucho menos de países y regiones. Es un compromiso global de todos para preservar la vida y las especies. Sin duda, son problemas que atañen a la agenda mundial. El cambio climático es la prueba contundente que hemos alterado el orden de la naturaleza. Los acuerdos multinacionales no han servido del todo para preservar mares, ríos, lagos, bosques o selvas. Esta realidad la ha marcado con gran puntualidad México con el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto y en el marco de los acuerdos de París. Tenemos que lograr acuerdos multilaterales que sirvan para preservar el medio ambiente en el mundo. Hay daños que son irreversibles y están a la vista. La deforestación del pulmón más grande del mundo, el Amazonas, lo que ha provocado los deshielos en el Polo Norte y lo que sucede en las grandes ciudades, sobre pretexto de la movilidad, permitimos la circulación de millones de vehículos que por un lado
permiten mover a los ciudadanos, pero por otro provocan problemas graves de salud y calidad de vida. En este sentido, ha sido un año difícil para nuestro país en relación con la naturaleza. Los golpes han venido de las profundidades de la tierra o de la atmósfera. Los costos humanos y materiales son cuantiosos e impactan nuestro presente. Cabe señalar, los desastres son naturales sin duda por su origen. Sus consecuencias no lo son. Estas se deben particularmente a relaciones perversas que mantenemos con el ambiente. A ellas, producto de nuestra ceguera, de nuestras cortas perspectivas, le debemos mucho de las estadísticas funestas de los fenómenos naturales. Señalar la importancia de la sustentabilidad, divulgar el conocimiento sobre el ambiente, plantear alternativas de futuro con verdadero desarrollo humano, son tareas imprescindibles para un México próspero, democrático y justo. Estas tareas son las que ha emprendido en una vida de compromiso Julia Carabias. Bióloga por la Universidad Autónoma de México, la doctora Julia Carabias ha sido una luchadora constante desde la academia, la administración pública y la militancia por la defensa del medio ambiente y el compromiso de legar un futuro viable a las generaciones de mexicanos por venir. Varios reconocimientos avalan esa labor. Menciono algunos: Premio Getty 2001, Premio Cosmos 2004, Campeones de la Tierra de la ONU 2005 y el reconocimiento Naturaleza, Territorio y Sociedad Alexander von Humboldt, otorgado por la Universidad de Guadalajara también. Excepcional ha sido su labor académica y su activismo en foros nacionales e internacionales. Ha impartido cursos desde 1977 en la Facultad de Ciencias del UNAM, así como en otras instituciones académicas en materia de ecología, manejo de recursos naturales, restauración ambiental, conservación de ecosistemas y políticas públicas. Y sus investigaciones se han difundido en más de una centena de libros y revistas especializadas, siempre en la búsqueda de alternativas de uso de los recursos naturales que mejoren las condiciones de vida de las mexicanas y de los mexicanos. Amigas y amigos senadores, destaco su labor de conservación de la biodiversidad en la región de la Selva Lacandona. Por ejemplo, durante su gestión como secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la superficie de las áreas naturales protegidas aumentó en Chiapas en un 56%. 17 fueron entonces las nuevas áreas declaradas en ese estado como de protección ambiental. Y lo que incansablemente continúa haciendo, salvar el pulmón de la Selva Lacandona. Honrar a Julia Carabias es reconocer que esta generación debe afrontar con determinación y responsabilidad la necesidad impostergable de actuar y tomar las acciones que sean necesarias, políticas públicas, y estimular al colectivo para abocarse a la tarea de iniciar en serio los trabajos orientados a conservar nuestro medio ambiente. Llegó la hora de apostarle a las energías alternativas, aquellas que no tienen como origen fósil la contaminación y la emisión de carbono, y alimentar, auspiciar y estimular a aquellas empresas que son socialmente responsables. Los mexicanos debemos iniciar una batalla permanente, metódica, sistemática y consistente alrededor de la defensa del medio ambiente. Es nuestra responsabilidad, es lo que nos exigen nuestros tiempos. Señoras y señores senadores, los paladines de nuestro tiempo son todos aquellos ciudadanas y ciudadanos comprometidos con esa lucha, que han hecho de ese reto la razón de su vida pública y privada. Eso es servir a la patria. Por ello, en el ritual cívico del reconocimiento de valores auténticos de nuestra sociedad y el recuento de nosotros mismos en el largo batallar en la construcción de nuestro país, ante los indiscutibles méritos cortamente enunciados ahora, esta comisión Medalla Belisario Domínguez propone de manera unánime que la Medalla Belisario Domínguez en su edición 2017 le sea otorgada a la doctora Julia Carabias, científica
y comprometida en su lucha mexicana de excepción. Enfrentemos con claridad el futuro. Muchas gracias, amigas y amigos senadores. Está a discusión. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett Díaz. En contra. Con su venia, señora presidenta, he anunciado mi voto en contra y lo quiero sustentar. La medalla Belisario Domínguez es formalmente la condecoración más importante de México, de la República Mexicana. El Ejecutivo tiene su propia condecoración, que es el Águila Azteca. Y el Águila Azteca la da como medida diplomática a dignatarios extranjeros, la otorga a él en lo personal, punto. La verdadera condecoración del más alto nivel es la Belisario Domínguez. ¿Y qué ha pasado con esta condecoración del más alto nivel de la República Mexicana? Se ha devaluado, está devaluada. ¿Por qué está devaluada? Porque se llegó, como en todo lo que se ha hecho en este Senado, ¿verdad?, a hacer una componenda política, ¿verdad?, partidista de la entrega de la condecoración. Y en consecuencia, pues viene para abajo. Le dimos la condecoración, el Senado de la República, al dueño del Palacio de Hierro. El dueño del Palacio de Hierro, pues es un hombre muy rico, es un hombre que tiene una estructura en la explotación de minas importante, pero no es para los hombres de negocios. Por eso, ahora están inscritos otros más ricos todavía. No es una condecoración para los hombres de negocios, ni es una condecoración para repartírsela entre los grupos, porque la partidizan y por tanto la devalúan. Presentamos un escrito a la Junta de Coordinación Política, que como tantas veces no contestan, ¿verdad?, pidiendo que se resolviera en la comisión establecida, la comisión precisamente para discernir a quién se le entrega la medalla, tomando en consideración lo que significa el más alto nivel, a quienes se hayan distinguido en grado eminente, ¿verdad? Eso es lo más importante, esa es la medalla Belisario Domínguez. Pero se olvide eso porque se reparte entre los grupos. Aquí te doy una, ahora le toca, y todo el mundo lo sabe, ahora le toca a este partido, ahora le toca al otro, y cada quien se mueve como sus intereses lo señalan. Esa no es la condecoración más elevada y de más alto nivel, ¿verdad? No lo es. Es un regalo a las comisiones. Esta comisión, para discernir ese proceso tan importante, no se reúne, no la convocan. Y la tentación de que sea la Junta de Coordinación Política la que define a quién entregarle. Entonces, ¿para qué sirve la comisión? La comisión debería de haber trabajado todo un año, para eso está, todo este año, y que públicamente se supiera el trabajo, el análisis, para encontrar a la persona que
corresponda a lo que dice la medalla, que se haya distinguido por su ciencia o por su virtud, ¿verdad?, en grado eminente en beneficio de la República. No una repatinga entre organismos partidistas. Si no recuperamos la dignidad en el Senado, si seguimos repartiéndonos, ¿verdad?, como si este fuera un pastel de intereses, pues vamos a seguir devaluando todo lo que es lo más importante de la República. Por eso el Senado, que representa a la República, a todos los estados, ¿verdad?, termina entregándola a quienes consideran en sus estados, en sus intereses, en su partidismo, y hemos devaluado esa moneda, esa condecoración está devaluada. No es que estemos en contra, en este caso, de la señora Carabias. La señora Carabias fue secretaria, en su momento la conocí, hizo su tarea bien, no tenemos nada en contra de ella, no tenemos en contra de ese mercado que está en la medalla Belisario Domínguez, en los nombramientos de los magistrados, en todo, y por eso tenemos un Senado que ha perdido la dignidad y la calidad. Votaremos en contra del procedimiento, para que haya alguien que diga algo de esta degradación de la medalla. Necesitamos recuperar la dignidad de esta condecoración, porque necesitamos recuperar la dignidad del Senado de la República, que no es una repartidera a los intereses de las fracciones y de los partidos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador Bartlett. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen. A ver si yo estoy bien chiquita. Así está bien. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Ahí está bien. Con el permiso de la presidenta, las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional consideramos una muy acertada decisión que la medalla Belisario Domínguez correspondiente al año 2017 sea entregada a la maestra en ciencias Julia Carabias. Esta notable científica se ha visto muy comprometida en la defensa del medio ambiente y el desarrollo sustentable de México, desde que iniciara su vida profesional. En aquella época, cuando estos temas eran poco mencionados, emprendió la loable tarea de contribuir a lograr un país próspero, partiendo de la conservación y preservación de la naturaleza. Notable también es su desarrollo profesional en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, su alma mater, donde desde 1977 ha impartido cursos y dirigido tesis en la materia de su especialidad. También lo ha hecho en muchas otras instituciones de investigación y educación superior. Su trabajo se ha centrado en la regeneración de selvas tropicales, restauración ambiental, manejo de recursos naturales, ecología y sistemas productivos, cambio global, pobreza y medio ambiente y política ambiental. Sobre esta base ha producido numerosos artículos científicos y ha sido coautora de varios libros. Cabe señalar que esta destacada investigadora es fundadora de Natura y Ecosistemas Mexicanos, una organización no gubernamental dedicada al rescate y protección del patrimonio natural de México, cuyos proyectos se desarrollan en la selva lacandona de manera específica en sus áreas naturales protegidas. Además de su labor docente y de investigación, la maestra Carabias ha ocupado diversos cargos en la administración pública. Destaca su labor en la presidencia del Instituto Nacional de Ecología, cargo al que arriba con una amplia experiencia por sus investigaciones en la regeneración de bosques tropicales, administración de recursos naturales y conservación de la biodiversidad.
Posteriormente sería designada secretaria de Recursos Naturales y Pesca en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Es menester señalar que llegó a dicho cargo propuesta por un grupo de académicos de la UNAM. Como titular de esa importante dependencia se encargó de la integración de las labores de conservación de los recursos pesqueros, forestales, agua, suelo y biodiversidad en una sola dependencia. Muchas han sido las distinciones y varios los premios que la maestra Carabias ha recibido a lo largo de su vida profesional. Mencionaré algunos de ellos. Premio Yeti, otorgado en el año de 2000. Premio Internacional Cosmos 2004 por sus investigaciones y logros en el campo de la defensa del medio ambiente, elegida entre 122 candidatos de 19 países. En este caso, es digno de mencionar que donó el premio consistente 3.8 millones de pesos para crear el Centro Latinoamericano de Capacitación para la Conservación de la Biodiversidad de la región de la Selva Lacandona de Chiapas. Premio Campeones de la Tierra 2005, otorgado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, institución que actúa como catalizadora, promotora, educadora y facilitadora para promover el uso racional y el desarrollo sostenido del medio ambiente mundial, labores en las que se ha destacado. Asimismo, la Universidad de Guadalajara le confirió en 2011 el reconocimiento Naturaleza y Territorio y Sociedad. Igualmente, la Universidad Autónoma de Nuevo León le otorgó el doctorado honoris causa de esta universidad en 2013. Por último, señalaría que la maestra Carabias forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y del plantel multidisciplinario de expertos en la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la ONU. El 3 de enero de 1953, a propuesta del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines, se expidió el decreto por el cual anualmente se entregaría la medalla, en el cual se estipula que la medalla de honor Belisario Domínguez del Senado de la República se crea para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de nuestra patria o de la humanidad. En este caso, por las razones antes expuestas, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos que otorgarle esta medalla a la maestra, que además, desde que fue creada hace 63 años, únicamente se le ha entregado a 6 mujeres y entre ellas está ahora la maestra Julia Carabias. Es un reconocimiento a su valioso trabajo como profesora, investigadora y promotora del desarrollo sustentable, mediante el cual ha contribuido a mejorar nuestra patria. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora Mendoza. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Zoé Robledo Aburto del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, senadora presidenta, vengo a hablar a favor de este dictamen, pero con las mismas razones también y los mismos motivos de mi compañero y coordinador, el senador Manuel Bartlett. Y déjenme compartirles una reflexión. En muchos parlamentos del mundo existe una tradición que consiste en que cuando alguien va a dejar el escaño, cuando alguien va a dejar el curul, le escribe una carta a su sucesor, a quien va a tener ese mismo espacio que uno intenta todos los días ocupar con dignidad y con honor. Y yo me puse a pensar qué le describiría yo al próximo senador o a la próxima senadora de Chiapas que va a ocupar ese escaño. Y le diría muchas cosas quizás sobre las agendas pendientes, sobre algunos elementos que le pudieran ser útiles para su labor. Pero si en algo insistiría sería en decirle que cuidara a Belisario,
que cuidara a Belisario y su memoria, que cuidara a Belisario su memoria y justamente el acto simbólico más importante que hace que el día de hoy Belisario Domínguez siga siendo recordado y honrado, la medalla que lleva su nombre. Todos los senadores de Chiapas, además de nuestras facultades y obligaciones constitucionales, reglamentarias, legales, tenemos una adicional que compartimos con todos. Justamente formar parte de la Comisión Medalla Belisario Domínguez y desde ahí intentar hacer un trabajo para la preservación de su memoria. Y a ese senador chiapaneco o senadora chiapaneca del futuro yo le diría, cuiden que no haya intromisión en las decisiones de esa comisión, como bien lo señalaba el senador Bartlett. El procedimiento tan importante como las propuestas, la fecha como un momento escrito en piedra y no en la agenda de nadie, y mucho menos de nadie de otro poder. El honor de recibir la medalla que se haga en vida a mexicanas y mexicanos que siguen contribuyendo en el momento en el que son reconocidos, como lo es en este caso Julia Carabias. Porque la larga saga de discursos, de posiciones políticas que se habían pronunciado siempre por las mujeres y hombres que recibían la medalla, forman parte de una suerte de historia nacional de los últimos 60 años a partir de un mexicano honrado por el Estado mexicano por la vía del Senado. Y eso no es posible hacerlo cuando se premia a gente que desafortunadamente ya perdió la vida. Eso le diría yo, cuidar a Belisario, cuidar su memoria, significa también cuidar la medalla en todos sus aspectos, los procedimentales, los logísticos y sobre todo los de las valoraciones para saber quién debe de recibirla. Y este año la recibirá una mujer conocida por todos, que está haciendo un trabajo extraordinario en la selva lacandona, que ha detenido su destrucción ante el acecho cotidiano, diario, de quienes entienden la riqueza como un objetivo último al cual se tienen que atener las comunidades y también el patrimonio natural. Y lo ha hecho sin importar la posición desde donde opere. Para ella ha sido más importante la causa ambiental que el lugar desde donde la defiende. Como secretaria de Estado, pero también como activista, pero también como académica y también como periodista. Cuando nosotros pensamos en el bloque PT Morena que teníamos que hacer el planteamiento de que la Belisario Domínguez este año tenía que ser para una mujer, lo decíamos en el conocimiento completo de que sobran mujeres con los merecimientos para recibir la medalla Belisario Domínguez. Por eso es que hoy sabemos que conseguimos ese primer objetivo y sabemos que hubo acuerdo entre otras fuerzas políticas que se sumaron a esa causa y que se sumaron porque era lo correcto, no porque era el cálculo. Después, desafortunadamente, hubo elementos que se debieron de haber evitado y que se lograron evitar. Pero a esos próximos senadores les diría eso: privilegien los méritos, privilegien a quienes como Belisario Domínguez eran incómodos al poder. Y para muchos, Julia Carabias es una mexicana incómoda al poder. No se le entrega esta medalla por ser mujer o por haber sido funcionaria, muchísimo menos pensada como una cuota que cancelara esa mala racha de 20 años en los que no fuimos capaces, ni nosotros ni los que estuvieron antes, en encontrar a una mujer merecedora de este premio. No porque no existiera, sino porque pesaron más otro tipo de elementos de orden político. La recibe porque empata su labor patriótica de cuidar la selva, de cuidar el bosque, de cuidar la montaña, de cuidar el manglar, de cuidar a las especies. Por eso es que hoy estamos haciendo este planteamiento. Ya se ha descrito aquí ampliamente su trayectoria y creo que
más allá de la trayectoria que todos ustedes conocen, están las razones de fondo para tomar esta decisión. Las distorsiones se deben de corregir, pero las causas que en este momento son premiadas, como la lucha de muchos hombres y mujeres que incluso han perdido la vida por defender el patrimonio natural de México, hoy son reconocidos. Por primera vez a esta tribuna le surgen árboles, flores, mariposas y todo lo que queremos preservar para los mexicanos del futuro. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senador Zoe Robledo. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Laida Sansores, del PT, para hablar en contra. Desde su escaño, senadora, adelante. Desde mi escaño, únicamente para subrayar nuestra posición en contra de este procedimiento fraudulento que se lleva año con año en el Senado y que solo hace desprestigiar esta institución. Es una burla. La famosa comisión no se reúne nunca. Se reunió en esta ocasión cuando ya el licenciado Gamboa pues había dado el nombre de quién sería la mujer que tendría la presea. Entonces se acordaron que la comisión todavía no se había reunido porque se lo recordó el licenciado Bartlett. Ah, sí tienen razón, reúnanse. Y en 2 minutos analizaron las 48 propuestas, donde también había mujeres que debían ser consideradas. Elenita Poniatowska, Aristegui, yo he insistido que también con la palabra abrió caminos democráticos. La maestra Ifigenia, que es una institución como mujer, que hizo camino en la selva. No se analizó nada. Tiene sus méritos Julia Carabias y nadie lo niega. Lo que no estamos de acuerdo es que la comisión solo sirva como una tapadera para que la cúpula tome decisiones y no se tomen siquiera la molestia de reunirse una vez al año. Es la comisión más costosa, más de 7 millones recibe su presidente, porque además él tiene 4 asesores de los mejor pagados en esta Cámara, más 200,000 pesos para un equipo auxiliar. Es una vergüenza y es a lo que me opongo. ¿Y para qué se invita a Peña Nieto como testigo de honor a esta ceremonia solemne? No puede honrar quien no honra a la patria. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Silvia Garza Galván, del PAN, para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, senadora presidente, al fin lo logramos, aunque sea en papel, aunque sea en metal, este gran reconocimiento que se tiene que hacer de la problemática que vivimos día a día, llámese medio ambiente o cambio climático. Es un gran honor y un gran gusto estar presente en este día tan especial, en que el Senado de la República reconoce con el más alto honor a una de las mujeres mexicanas más destacadas de los últimos tiempos, la maestra Julia Carabias Lilo. Julia Carabias, su nombre es referente inmediato de la investigación científica y la lucha por la protección del medio ambiente. Pocos nombres son una referencia más rápida a asociar en memoria colectiva, por supuesto en la memoria colectiva mexicana, que el de la doctora Julia Carabias como la secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Sin embargo, la maestra Carabias es mucho más que aquel papel destacado que desempeñó en la administración pública. Existen batallas que se reconocen debido a que su lucha representa interés de algunos grupos. Existen batallas por la sociedad, por la justicia, la economía, la igualdad y el desarrollo, por la libertad política e incluso la espiritual. Sin embargo, de Julia hemos aprendido, conocido y evidenciado que no hay batalla más noble y vital para el ser humano que la de defender sus medios de vida, los propios y los compartidos,
aquellos que por herencia histórica y evolutiva nos han sido dados. La defensa por el planeta no es realismo mágico, es realidad científica que nos debe sumar a todos los actores en la participación por un medio ambiente sano, dándonos cuenta que solo de esta manera todos aquellos ideales en los que el hombre fundamenta su lucha serán posibles si y solo si reconocemos nuestra interdependencia de la vida y sus variedades. Así, gracias a la maestra Carabias, hemos tenido una investigadora del más alto nivel al servicio de nuestro país y a nuestra mejor aliada en la protección de la selva lacandona, un espacio crítico para la biodiversidad y la cultura mexicana. Sus destacados logros han sido objeto de reconocimiento mundial y, como bien aquí ya se mencionaron algunos de ellos, el premio Goethe otorgado por World Wide Foundation en 2004, el premio internacional Cosmos, el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente le otorgó el premio Campeones de la Tierra y en el 2011 el reconocimiento Naturaleza, Territorio y Sociedad de Alexander von Humboldt, otorgado por la Universidad de Guadalajara. Ahora Julia Carabias se une a otros 65 ganadores de esta prestigiosa presea, Belisario Domínguez. Ahora su nombre se colocará junto a destacados mexicanos como Javier Barros, como Carlos Fuentes, como Jaime Sabines y Rufino Tamayo. Grandes nombres que quedan plasmados no solo en los registros del Senado, sino en la historia de esta gran nación. También se une a los 13 académicos que han sido reconocidos por su labor para impulsar el conocimiento en nuestro país. Sin embargo, de forma más importante, su nombre queda también junto a solo otras 5 mujeres, poco menos del 10% de todas las medallas otorgadas. Muchas gracias, maestra Carabias, por tu más reciente libro, Cambio Climático, Causas, Efectos y Soluciones, que junto con 2 prestigiados mexicanos, Mario Molina y el doctor Sarucán, hicieron una excelente, pero excelente lectura que les recomiendo leer. Su condecoración a la maestra Carabias, además de ser un orgullo para todo nuestro país, debe ser una elección para todos los que estamos involucrados en el proceso de designación de la presea. Que el otorgamiento que se hace hoy a Julia Carabias rompa también esa brecha de inequidad de género que permea a veces de forma insultantemente explícita y a veces de forma peligrosamente silente. Tantas mujeres destacadas en todos los ámbitos de la vida nacional que no son justamente reconocidas. Hoy comienza ese cambio hacia un gobierno basado en equidad que reconoce a sus mujeres destacadas como debe, al igual que a sus hombres ilustres. Enhorabuena, maestra Julia Carabias. Gracias por su ejemplo de integridad y lucha por la protección al ambiente, que no se ve mermado por los efectos perversos del poder. Gracias por su conocimiento, por la divulgación del mismo y gracias porque desde las diversas trincheras que usted ha ocupado a lo largo de su brillante carrera, ha ayudado a nuestro país a ser mejor. Gracias por impulsar a México con cada acción que ha llevado a cabo como académica, como parte de la administración pública, como líder de la sociedad civil y como mujer. Hoy, las grandes luchas por librar en cuanto al bajo impulso que se tiene en la investigación científica en nuestro país. Es aún mayor la lucha que tendremos que librar para proteger nuestro país de la rapiña corporativa, la degradación y de los impactos al cambio climático. Que su ejemplo y su trabajo continúen siendo guía para todos nosotros sobre el mejor camino a tomar en tiempos con decisiones muy complejas por delante. El senador chiapaneco Belisario Domínguez fue asesinado el 7 de octubre de 1913.
durante el régimen de Victoriano Huerta por expresar sus ideas con libertad. Ahora usted es reconocida con la presea de tan distinguido personaje. Que este reconocimiento sirva para impulsarla aún más por seguir luchando por la verdad, por la justicia y por el conocimiento. Mi más profundo reconocimiento a usted el día de hoy. Enhorabuena a todos los senadores y senadoras encargados de esta comisión por elegir a la maestra Julia Carabias para este muy merecido reconocimiento del Senado, la medalla Belisario Domínguez. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, senadora Garza. Tiene la palabra el senador Celestino Cesario Guzmán del PRD para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, senadora presidenta, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática celebra con entusiasmo la decisión de otorgar la medalla Belisario Domínguez a la bióloga, ecóloga, defensora de la selva lacandona, mujer y eminente científica mexicana Julia Carabias Lilo. Se trata de un reconocimiento al valioso trabajo de una mujer de ciencia, profesora, investigadora y divulgadora de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Julia Carabias ha sido una férrea defensora de los ecosistemas en Chiapas, particularmente de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules en la selva lacandona. La doctora Carabias ha publicado más de una centena de artículos que abarcan temas como la regeneración de selvas tropicales, restauración ambiental, manejo de recursos naturales, ecosistemas, sistemas productivos, conservación de ecosistemas, cambio climático global, pobreza y medio ambiente, manejo de los recursos hídricos y cuencas patrimoniales y en general la política ambiental de nuestro país. Su impecable trayectoria como investigadora sobre la conservación de la biodiversidad y la administración de recursos naturales fueron elementos decisivos para ser tomada en cuenta en la administración pública. En diciembre de 1994, la maestra Carabias decidió incorporarse al servicio público y asumió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca en la administración del presidente Ernesto Zedillo. Desde ahí, realizó un diagnóstico de la casi inexistente política ambiental. Señaló en su momento la ausencia de una visión integral, carente de marco legal y desvinculada de la agenda del desarrollo nacional. Como titular de esa secretaría, fue responsable de elaborar una política ambiental integral y gestionar la conservación de los recursos pesqueros, forestales, hídricos, del suelo y de la biodiversidad. Además de sus responsabilidades como servidora pública, la maestra Carabias ha sido fundadora de Natura y Ecosistemas Mexicanos, una ONG enfocada al rescate y protección del patrimonio natural de México. Reflejo de su alto compromiso con la conservación de los ecosistemas en Chiapas, padeció en 2014 la privación de su libertad durante 48 horas en represalia por sus actividades de protección de los ecosistemas en esa región. La doctora Julia Carabias pertenece a una generación de jóvenes entusiastas y comprometidos socialmente, impregnados de las causas que motivaron el movimiento estudiantil de 1968, por lo que no nos extraña que en su amplio currículum esté también el ser fundadora del Partido Socialista Unificado de México e integrante previamente del Movimiento de Acción Popular.
Otorgar la medalla Belisario Domínguez a la doctora Julia Carabias es un reconocimiento a la trayectoria personal, pero también la distingue por sus aportaciones al desarrollo de la ciencia en México, al compromiso destacado por preservar uno de los principales activos del país, que es su biodiversidad. Con este reconocimiento que otorga el Senado de la República a la doctora Julia Carabias, formará parte de un reducido número de mujeres galardonadas. Será apenas la 7ª mujer en recibir esta presea. México enfrenta los retos de su agenda ambiental. Las mineras depredan las regiones del país, se llevan la riqueza, dejando a su paso profundos daños ambientales y muy pocos beneficios a los mexicanos. Por eso, en el PRD, nos congratulamos por esta decisión. Muchas gracias. Gracias, senador Guzmán. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Jorge Arechiga Ávila del Partido Verde Ecologista Mexicano para hablar a favor. Y concluiríamos con la participación del senador Alejandro Encinas para hablar a favor también del dictamen. Con la venia de la presidencia, compañeras, compañeros, senadores, buenas tardes. México es un país de mujeres líderes y hombres guerreros que en su actuar denotan pasión por sus ideales con el firme propósito de lograr sus objetivos, tal como lo hizo en su época don Belisario Domínguez. Esta Cámara Alta, año tras año, lo recuerda con la entrega de la medalla de honor en su nombre a cada mujer y a cada hombre que se ha destacado en el ámbito cívico, científico, político, social, cultural o artístico, heredando a México y a la humanidad una muestra de servicio a la patria, entrega y profesionalismo. En esta ocasión, tal reconocimiento es meritorio a una extraordinaria mujer, la doctora Julia Carabias, sábida de una sola pieza, íntegra, congruente y digna, que por su proceder ha destacado en el ámbito científico, político, social y ambiental, tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional. La doctora Carabias se ha distinguido por su incansable trabajo en diversos temas ambientales, en particular en la regeneración de selvas tropicales, restauración ambiental, manejo de recursos naturales, ecología y sistemas productivos, cuentas patrimoniales, cambio global, pobreza y medio ambiente, así como la política ambiental. Sin duda alguna, la doctora Carabias es digna de este gran reconocimiento para enaltecer la memoria y rendir un merecido homenaje al legado y representación del senador Belisario Domínguez por su gran contribución a la patria, la humanidad y la protección de nuestro medio ambiente. Es una mujer profesionista reconocida a nivel mundial por hacer entrega total del quehacer en la conservación de la selva lacandona y la riqueza natural de la República. Es una de las académicas de máxima referencia en materia del manejo de recursos naturales y el desarrollo rural sustentable. Además, es una mexicana proactiva que propicia el desarrollo social y económico de las comunidades aledañas, con proyectos productivos, sustentables y ayuda a la obtención de pago a servicios ambientales. Sus innegables acciones dan muestra de sus valores y contribución de engrandecimiento a la patria. Es ejemplo vivo de una ciudadana comprometida con la causa colectiva, como lo es la preservación del medio ambiente, que beneficia al presente y a las futuras generaciones. Por ello, es merecedora del más alto reconocimiento que otorga esta soberanía. Enhorabuena. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, senadora Arechiga. Tiene, para concluir, el senador Alejandro Encinas la palabra para hablar a favor del dictamen.
Muchas gracias, señora presidenta. Sin lugar a dudas, en este proceso de definición de la medida Belisario Domínguez, empieza a haber una rectificación de lo que hasta ahora venía desarrollando el Senado de la República. Creo que lamentablemente en las dos últimas medallas que se entregaron, pues se apegaron más a asuntos de litigio político, de relaciones públicas y fundamentalmente a otorgar premios sin hacer el reconocimiento de las virtudes públicas, sociales y las aportaciones que en este caso se hacen a nuestro país, a nuestra sociedad. Qué bueno que en esta ocasión, como debe de ser, se entregue una distinción en vida. Por supuesto que hay que hacer los reconocimientos post-mortem a grandes personalidades que han contribuido al desarrollo de nuestro país, como sucedió en este caso con las propuestas de Rosario Castellanos y Emma Godoy para hacer la entrega post-mortem. Qué bueno también que sea a una mujer que se le entregue el día de hoy la Belisario Domínguez, reconociendo que hubo un conjunto de propuestas de mujeres sumamente distinguidas, como el caso de Ifigenia Martínez, Elena Poniatowska, Alicia Bárcena, Olga Sánchez Cordero, que sin lugar a dudas todas y cada una de ellas tienen un merecimiento pleno para recibir esta distinción que otorga el Senado de la República. Pero también es de destacar el reconocimiento a la doctora Julia Carabias Lillo, que es representante fiel de una generación de mujeres y de hombres que han hecho una contribución enorme en el desarrollo del país, tanto en su trabajo académico, la investigación científica, el trabajo desempeñado como servidora pública cuando estuvo al frente de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y particularmente la labor que ha desarrollado en distintas comunidades de nuestro país para la protección y defensa de sus recursos naturales. Julia Carabias ha participado desde los primeros debates para crear en los años 80 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, como también para posicionar el debate en torno a los temas ambientales en nuestro país. Pocos lo saben o lo recuerdan, pero Julia Carabias, junto con otros investigadores, junto con otros personajes públicos del país, elaboraron el primer programa de protección de recursos naturales de un partido político, del Partido Socialista Unificado de México, quien junto con Víctor Toledo, Enrique Provencio, Carlos Toledo, hizo una gran aportación que permitió posicionar de manera definitiva los temas ambientales en la agenda pública y política del país. Es reconocida sin lugar a dudas por el trabajo que ha desempeñado en la defensa de la selva lacandona, el establecimiento de la estación biológica de Xajul y el enfrentamiento que ha tenido con los distintos intereses que buscan devastar esta zona, una de las más importantes del país. Pero hay antecedentes que también valen reconocerse cuando, por ejemplo, en los años 80, a través del programa de aprovechamiento integral de los recursos, realizó en la montaña de Guerrero, justamente en la zona de Alcozauca, de Metlatónoc, esta zona tan empobrecida del país, un trabajo no solamente de inventario y reconocimiento de los recursos naturales y del potencial ambiental y de recursos de esta zona, sino que ayudó de manera decidida a la organización comunitaria en esta zona de Guerrero, donde desde entonces ya se enfrentaban problemas de adversidad con la presencia de narcotráfico, pero logró establecer una semilla que ha dado frutos en la montaña de Guerrero en la organización comunitaria para el rescate de los recursos naturales. Hay que recordar el trabajo siempre cercano con el profesor Otón Salazar, con quien logró establecer este programa en toda la montaña de Guerrero, como hoy lo replica en la selva de Chiapas.
Yo por eso digo, Julia representa a una generación de académicos, de científicos, de jóvenes políticos que llevaron la lucha ambiental al debate público y que sin lugar a dudas ha dejado huella muy importante tanto en el desempeño académico como en el desarrollo institucional en estos temas en el país, y es fiel merecedora de esta presea, en donde espero pronto exista también el reconocimiento a personalidades como la maestra Ifigenia Martínez, nuestra directora de la Facultad de Economía, el caso de Alicia Bárcenas, quien ha ocupado uno de los puestos más importantes en Naciones Unidas, y espero que tengamos el Senado próximo la madurez y la información suficiente para hacer un reconocimiento a estas grandes mujeres mexicanas de gran talla, de talla universal, que han hecho grandes aportaciones al desarrollo del país. Muchísimas gracias. Gracias, senador Encinas. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobada, señora presidenta. Aprobado, señora presidenta. En consecuencia, el Senado de la República confiere la medalla Belisario Domínguez 2017 a la doctora Julia Carabias Lillo. El Senado de la República realizará sesión solemne para entregar la medalla Belisario Domínguez. Se solicita al Pleno de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez que acuda a participar a la doctora Julia Carabias la determinación de esta Asamblea de conferirle el galardón. Comuníquese. Honorable Asamblea. Sí, senador Barbosa. Si no tengo mal recuerdo, todas las demás, los decretos, los acuerdos del otorgamiento de la medalla se han votado en tablero. Así ya, como que, ya fue votado. Pues sí, presidenta, pero nos sorprenden. Senador Barbosa. Nos sorprenden. ¿Ya fue votado? Pues sí, presidenta, pero se hace mal pasando un trámite así de rápido cuando espera uno votar en el tablero. Fue votado ya, senador Barbosa. Yo voto en abstención, presidenta. Gracias, senador Barbosa. Para que quede claro. Gracias. Honorable Asamblea, para normar el desarrollo de la sesión solemne en la que se entregará la medalla Belisario Domínguez, la mesa directiva ha suscrito un acuerdo. Solicito a la Secretaría de Lectura solo a su parte resolutiva. Doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo. Primero, el Senado de la República celebrará sesión solemne el miércoles 6 de diciembre de 2017 a las 12 horas en el recinto de Jicotencat número 9 de esta ciudad, a fin de entregar la medalla de honor Belisario Domínguez correspondiente al año 2017 a la doctora Julia Carabias Lillo. Segundo, en esta sesión solemne únicamente tendrán lugar las siguientes intervenciones. A. Lectura de la histórica proclama del senador Belisario Domínguez por parte de la Secretaría de la Mesa Directiva. B. Intervención de un senador o senadora a nombre de la Cámara de Senadores. C. Mensaje de la doctora Julia Carabias Lillo, recipiendaria de la Orden de la Medalla Belisario Domínguez. Tercero, como lo establece el artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General, a esta sesión solemne se invitará al titular del Poder Ejecutivo Federal, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presidente de la Cámara de Diputados y a los demás funcionarios y personalidades que la mesa directiva determine. Cuarto, durante su presencia en el salón de sesiones de este órgano legislativo, a los titulares de los poderes de la Unión y al presidente de la Cámara de Diputados se les asignará un escaño en el presidium. Quinto, en reconocimiento a la investidura de los titulares de los demás poderes de la Unión, la presidencia de la mesa directiva designará las comisiones de ceremonial a que se refiere el artículo 289 del reglamento del Senado. Sexto, adicionalmente al programa de la sesión solemne que se realice en el recinto de plenos del Senado de la República,
La mesa directiva determinará los invitados y asistentes que participarán en las actividades de A. Develación del nombre de la doctora Julia Carabias Lilo en el muro de honor. B. Guardia de honor frente al monumento de don Belisario Domínguez. Séptimo, se instruye a la Secretaría General de Servicios Administrativos a hacer las gestiones necesarias para cumplir con las tareas de logística y seguridad que requieran los asistentes a la sesión y el recinto del Senado de la República. Octavo, se enviará solicitud a la Secretaría de la Defensa Nacional para contar con el personal militar necesario en las actividades que se desarrollarán con motivo de la sesión solemne. Senado de la República, 5 de diciembre de 2017. Es cuanto, Presidenta. Está a discusión el acuerdo. Al no haber registrados oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señora Presidenta. En consecuencia, el Senado de la República celebrará sesión solemne el día de mañana, miércoles 6 de diciembre, a las 12 horas, en el recinto de Jicotencat número 9, en el Centro Histórico, para entregar la medalla de honor Belisario Domínguez correspondiente al año 2017 a la doctora Julia Carabias Lilo. Se instruye a las Secretarías Generales del Senado llevar a cabo las acciones correspondientes para la realización de la sesión solemne. Háganse las invitaciones y comunicaciones correspondientes derivadas del acuerdo. Tenemos ahora